Ay, Dios mío, Varesa. La polémica que organizó en redes, cómo exposeó a una parte de la comunidad y, sobre todo, cuánto está la gente esperando los sentones. No pensé que llegaría tan pronto este día y en semana y media tenemos a Varesa. Y hoy, después del livestream, con los gameplays y con bastantes ganas, de hecho, de que llegue el personaje, vamos a ver el kit completo de la vaquita a sentones. Así que dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos y que aproveche si estáis comiendo. Y vamos a ver el kit de la vaquita, de Varesa. Pues bien, para empezar tengo muchas ganas y ya os conté en otros vídeos que considero, por lo que sabemos hasta ahora, que se va a posicionar por encima del resto de carries electro, pero a la altura más o menos de los nuevos carries de Natlan sin sobrepasar a Mualani o Kinich. Es decir, por debajo, digamos, o más o menos a la altura de Gaming. No sé si Hoyoverse quiere que un 5 estrellas C1, C2 más arma supere un 4 estrellas que es Gaming, pero desde luego sí va a poder creepear los carries electro y tendrá uno de los mejores equipos electro del juego, teniendo en cuenta, como en muchos techos, algunas constelaciones de sus soportes o de ella misma. Ahora, el ataque normal tiene mucho texto porque sabéis que va a descendentes, pero ya no es como Gaming, que es un poco más sencillo el gameplay. Tiras la ulti, haces 2 descendentes de tu habilidad elemental y si vas con Xianyun intercalas 1 y 1 con el salto descendente con el mandoble y luego una elemental. Varesa tiene escalados del descendente, tanto con su descendente normal del salto, como 2 escalados distintos en su ulti, como 3 cargas, 2, pero luego reactivas una dentro de la rotación de su habilidad elemental y aparte la ulti, tienes 3 ultis, una inicial con coste 70, algo más normal, y luego 2 más que tienen coste de 30 y las puedes tirar sin cooldown una vez regeneres la suficiente energía, con lo que tiene un kit complejo. Vamos a tratar de explicarlo muy fácil y luego cuando ya salga el personaje o estemos próximos a que salga y se pueda probar en alguna beta más accesible, vamos a estudiar bien el combo. A partir de ahora hablaremos solo con cosas que se han estudiado en la beta y ya hay un combo estipulado de la beta con elemental, salto, descendente, ultimate y así repetirlo varias veces y poder hacer unos 8 o 9 descendentes, pero cuando la tengamos una vez in-game se va a poder testear mucho mejor. Entonces, los descendentes básicamente que están reflejados en su ataque normal, con lo cual hay que jugarla 10-1-10. La elemental es lo que menos se tiene que subir y no importa tampoco porque los escalados de la elemental ninguno te beneficia en exceso ni aporta el daño total, es decir, es 10-1-10. Tiene 2 modos. Modo número 1, cuando no estás en un estado raro de ella, que es cuando llegas al máximo de puntos de noctambulismo. Y el otro modo es que cuando ya estás dentro de ese estado, tiras un descendente y se acaba ese estado. Pierdes los puntos de noctambulismo. Ahora, el daño máximo de su descendente, cuando estás dentro de ese estado a talento 10, es 552. Y luego el descendente normal sin estar en este estado que tiene Varesa es 442. Obviamente, si lo haces bien y la entiendes, vas a tirar todos los descendentes con el escalado de daño de 552 más otros escalados que hay en tu ulti. Fácil. Luego, al igual que os comenté con Jansan, tiene un cargado que literalmente dice gasta cierta cantidad de aguante para lanzarse contra el enemigo, inflige una mayor cantidad de daño electro con este cargado y da un salto aprovechando el impulso. Es decir, su cargado literalmente te va a hacer saltar para meter un descendente. No vais a tener que hacer el cargado, luego con la elemental os activa que con un ataque normal ya podréis saltar para hacer ese descendente. El cargado tiene un escalado del 160%, es decir, el daño, no os preocupéis, no es importante. Vamos despacito, para que lo entendáis. Voy a intentar explicar lo más fácil posible el kit de Varesa. Luego, la habilidad elemental. Número 1, si la pulsas una vez, entras... O sea, si la mantienes, pulsada... si la pulsas una vez, es donde entras... A ver, ¿es pulsada o mantenida? Porque esto está en inglés y me pone las 2 formas. 2000 años más tarde. La de ponerte a explorar el mapa en mundo abierto. Y la normal imagino que es el combo normal, o a lo mejor creo que es que en ambos casos tienes que mantenerla pulsada para hacer el combo completo, y la de pulsar una vez creo que es la que no se va a usar en ningún caso. El caso, tiras la habilidad elemental,
ganas puntos de noctambulismo, ganas el efecto asalto. No voy a explicar los efectos de Varesa porque tiene 85 efectos. Tiene uno para el cargado, uno para el elemental, uno para la ulti, otro efecto distinto para el talento de ascensión y luego la C1 incrementa uno de los estados, tiene como 3 o 4 estados, así que mucho texto, no os quiero preocupar. La habilidad elemental lo que hace básicamente es darte primero el habilitarte a hacer el cargado para luego hacer un salto y luego un descendente, y te da puntos de noctambulismo aparte de entrar en la bendición noctámbula y demás, y tiene 2 cargas, 3 cuando tiras la ulti reseteas una carga más. Y si tienes todos los puntos de noctambulismo de Varesa y con un descendente ganas puntos de noctambulismo, esto es todo lo que no quería deciros porque es mucho texto. El caso es que entras en otro estado distinto que se llama fervor ardiente. Que si no estás en esta fervor ardiente, Varesa recupera puntos de noctambulismo con ataques descendentes, que esto lo pone en el descendente, son 25. Cuando sí que estás en estado de fervor ardiente, es decir, cuando ya consigues otra vez el máximo de puntos de noctambulismo, hace que hagas más daño con los descendentes, en resumen. Y el estado de fervor ardiente dura un máximo de 15 segundos y termina al agotar todos los puntos de noctambulismo. Pero cuando estás en fervor ardiente, el descendente agota todos los puntos de noctambulismo. Por eso tienes 3 cargas de la elemental, porque vas a hacer un combo que se va a repetir 3 veces, en el que vas a ganar todos los puntos y vas a perderlos. Y vas a hacer un cargado descendente y luego una ulti, y así vas a poder repetirlo hasta 3 ultis, pero luego al final de la rotación harás otro descendente más. Es una fumada, pero es más o menos sencillo de entender una vez lo tengáis in-game. Mucho texto de la elemental. La cosa es que utilizarás la elemental 3 veces para entrar en este estado y habilitar el que hagas un cargado para luego hacer un descendente y entre medias tirarás ultis. Cooldown de tu habilidad elemental, 9 segundos. Entonces tienes 2 cargas, más el reseteo del fervor ardiente, más una cuarta carga porque a los 9 segundos regeneras una carga más. Es decir, creo que se podrá tirar hasta 4 elementales por rotación. Es decir, el combo de elemental cargado salto descendente ulti se va a poder hacer muchas veces. Límite de puntos de noctambulismo, 40. Con un descendente ganas 25, con lo cual con 2 descendentes o con la elemental que gana 20 más 25 del primer descendente, ya tienes otra vez el límite de puntos, como acabáis de ver, para activar 3 o 4 veces por rotación este estado. Duración del estado de asalto, no del fervor ardiente, del estado de asalto, que es el de la elemental, 5 segundos. Este combo de 5 segundos se va a repetir 3 o 4 veces por rotación, por eso es que 3 por 5, 15, y el cooldown de su ulti es de 18 segundos casualmente, entonces tiene rotación de 18 con 15 en campo, igual que Xiao. Y luego los escalados del golpe de su elemental, 191, 134, talento 10, no importa, no hay que subir la elemental, no os preocupéis, no hace daño. Por ahora, sé que puede parecer complicado, pero os lo explico ahora en facilito en Razor. La ulti tiene, digamos que 2 modos. El modo inicial con coste de 70, que si estás en estado de fervor y otro estado que te activa la propia ulti, que es propulsión extrema, mucho texto, a la hora de tirarla, la ulti original inicial va a hacer un escalado del 1035%. Si este daño lo haces aggravate y demás, pues vas a hacer un descendente igual que te va a hacer 500.000 si tienes todo correctamente construido, pues como veis que hace Gaming, que lo estarán poniendo por aquí los editores, como hago más de 500.000 continuo en abismo con Gaming, como siempre os expliqué y es fácil. Y luego, si esa ulti la tiras sin estar en el estado de fervor, pues un 621 que no está mal, pero la idea es hacer el combo correctamente para que haga ese daño del 1000%. Esta primera ulti tiene coste de 70 y cooldown de 18. Cuando tienes esta primera ulti entras en otro estado que te da resistencia a la interrupción y que te habilita otra ulti sin cooldown que tiene coste de 30. Esa ulti sin cooldown que tiene coste de 30 la puedes tirar cuando te da la gana, pero lo ideal es, como os he explicado hace un momento, hacer esa mini rotación que vas a repetir de elemental, salto, sentón y luego tirar esta vez ulti con 30 y tal. Y esta ulti con coste de 30 que puedes ir tirando en medio de la rotación tiene un escalado del 724%. Que es mayor que el propio escalado del descendente natural de Varesa con el estado este de fervor. Entonces, vais a intercalar todos estos escalados continuamente y la rotación es muy divertida, pero a grandes rasgos se va a ver muy parecida a Gaming. Vais a ver que Varesa salta y cae, salta y cae, salta y cae, salta y cae, elemental, salta y cae, pero tiene un poco de dificultad. Talentos de ascensión. Voy despacito para que se entienda, porque vea que está complicado. Talentos. Primer talento, que lo voy a explicar junto con la C1 porque literalmente son iguales. Dice, tras usar la habilidad elemental, que la vais a usar como veis 3-4 veces por rotación, Varesa obtiene el efecto de colisión.
otro efecto, como se explicaba antes. Mucho texto, no os preocupéis. Mientras está activo, cuando Varesa ejecuta un descendente, el daño de dicho ataque aumenta en un 60% de su ataque. Si Varesa está en fervor ardiente, el fervor ardiente es en el que entras con tu elemental y al maximizar los 40 puntos de noctambulismo, pero que pierdes al golpear con un descendente otra vez y tienes que resetear otra vez este combo de pues elemental, salto, ulti. Dice, dicho aumento pasa del 60 al 150% de su ataque. O sea que Varesa se beneficiará de Yansan y capaz de Bennett incluso. Entonces, el talento es así de sencillo y te incentiva a entender el combo para mantener el máximo de puntos de noctambulismo. ¿Qué hace la C1 básicamente? La C1 dice que al ejecutar un descendente especial, erupción furia tormenta, que básicamente es dentro de el estado de fervor, y aparte creo que es también el tema del estado de tu ulti, es mucho texto, es decir, pero vais a activarlo siempre, tranquilos. Varesa obtiene el efecto de colisión iridiscente 5 segundos. El efecto de colisión es el de la elemental. Y mientras este efecto esté activo, el talento siempre va a bufar a los descendentes un 150% del ataque. Es decir, esta C1 hace que mientras el talento natural haya la mitad de descendentes con 60% del ataque y la mitad de descendentes con el 150% del ataque, la C1 va a hacer que todos los descendentes, la mitad que no se hacían antes, es decir, no es tanto daño, no te duplica este bufo en daño a descendentes, sean todos 150%. Es más daño. Y además esto se aplica a todos los descendentes, incluidos los de la ulti. Y vas a hacer como 9 descendentes por rotación, 9 más o menos. Y si tienes el talento normal, harás de estos 9 unos 4 o 5 si lo haces bien con 150 de ataque y los otros 4 o 5 restantes con 60. La C1 hace que esa otra mitad pase de 60% de ataque por no tener activa la pasiva a 150 porque siempre tendrás activa esta pasiva. Es una C1 fuerte. Siguiente talento de ascensión. Si hay un burst noctámbulo, una explosión noctámbula, el ataque Varesa aumenta un 35% 12 segundos, 2 stacks. ¿Qué significa 2 stacks? Que si vas con Xilonen, que activa una carga más del burst noctámbulo, es 70% de ataque. Es una maldita salvajada, es mucho ataque. Y sobre todo, los 2 stacks solo los puede activar a día de hoy Xilonen, con lo cual es un talento que beneficia que juegues algún equipo con Xilonen. Es decir, Yansan, Xianyun, Varesa y Nahida, y jugarías un Aggravate puro en los descendentes, o lo mismo pero quitando a Nahida y metiendo a Xilonen, lo que haría un monoelectro. Y en ese caso, con el monoelectro, porque es básicamente Yansan y Varesa electros, Xianyun y Xilonen, es decir, sería un monoelectro, sería como un equipo de Nubilet, pero con electros y descendentes. En ese caso tienes el bufo extra de Xilonen para compensar y 70% de ataque. Con el de Nahida tendrías 35% de ataque. Y si en vez de alguno de los personajes pues metes un Bennett por ahí salvaje, tienes que estar pendiente de no salirte del área de Bennett, pero va a poder jugarse igual con Bennett en vez de Xianyun, en vez de Xilonen, en vez de Yansan si no la sacas con constelaciones, etc. Es el kit de Varesa. Va a repetir un mini combo 3 o 4 veces por rotación de hacer pues elemental, ulti, salto, descendente, con ese ataque cargado que os dije que os da luego el saltito para poder caer, y lo vais a repetir. Y puedo hacer eso, unos 9 descendentes por rotación, si se hace muy bien, con manos mágicas y demás, a lo mejor más. Al igual que con Kimmich se consiguió sacar 6 bolazos en vez de 5, que es lo que hace la mayoría. Si lo haces perfecto con mecánicas muy difíciles, pues capaz con Varesa también se puede hacer. ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Que es mucho texto, pero que el gameplay va a ser divertido, dinámico y un poquito más difícil que el gameplay de Xiao o de Gaming, que son los personajes ascendentes que ahora mismo existen. C1. Lo que os explicaba, es más daño en todos tus descendentes, es decir, en todo tu daño, y tiene sinergia con el mismo set de descendentes, con lo cual se multiplica mucho el daño de descendentes. Es una C1 que le da mucho daño, y luego tiene, como siempre, otra mitad que dice, cuando Varesa está en modo avance impetuoso del estado de bendición noctámbula, el consumo de puntos de noctambulismo flojisto disminuye un 30%. Esto es para explorar, y lo tiene Mualani, lo tiene Kinis, lo tiene Mabuika. La C1 de todos los personajes de Natlan tienen esta otra pasiva para explorar. C2. Esto es muy interesante porque, como os he explicado, Varesa tiene una ulti con coste de 70, pero tirarás 2 ultis más con coste de 30. Hace un total de coste de 130 por rotación. El coste más alto del juego hasta ahora era el de Jae o Raiden con 90 de coste. ¿Eso significa que Varesa se convertirá en un personaje súper difícil con mucha recarga? Sí.
A C0 es posible que requieras 180 estando en campo. Y no es como Raiden, que tienes un arma de recarga, que escala con recarga. Varesa escala con probabilidad crítica y su arma le da daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico. La C2 es la de señor jugador de Genshin, chambé y gaste usted dinero. Porque dice, tras ejecutar un descendente, cualquiera de todos, los de la ulti o los del descendente normal, Varesa entra en otro estado más, independientemente si está en fervor o no, y este estado hace que su resistencia a la interrupción aumente aún más, para que no te interrumpan si acaso tienes problemas, y por cada descendente, cualquiera de ellos, Varesa recupera 11.5 de energía. Si hemos dicho que por rotación puede meter 8 o 9 descendentes, pues son 90 puntos de energía de los 130 que tenía normalmente sin la C2. Pasa a tener coste de 130 a tener coste de 40. Pasa de necesitar 180 de recarga de energía a 125, como un carry normal. Y con la C2 vas a poder toda esa recarga de energía, o posiblemente un reloj de recarga de energía, a poder llevar un reloj de ataque o de maestría si vas a jugar a Aggravate. Pero creo que mucha gente la jugará en monoelectro puro, rollo Xilonen, Xianjun, Jansan, Varesa, o en su defecto meter a Bennett por ahí. Pero se puede jugar a Aggravate, es decir, se puede meter una Najida salvaje por ahí, una lechuga, y que se juegue a Aggravate y llevar reloj de maestría. Pero diría yo que capaz en muchos casos a C0 mucha gente la jugará con reloj de recarga o con mucho substat de recarga. El resto de constelaciones son para más ballenas, las explicaré en la build. Cambian como todos los 5 estrellas, pues más daño y más facilidad y no sé qué y toda la historia y más descendentes, pero el resumen de Varesa es este, es un carry a sentones, es una especie de Xiao o de Gaming, pero con otro tipo de equipos, como digo, principalmente monoelectro o Aggravates, y la mecánica en campo será un poco más difícil, pero eso lo hará divertida. Es decir, ahora parece como un lío y muchos estados y qué hago y señor de la pantalla, usted ilumíneme y explíqueme, pero al final va a ser seguro algo similar, algo como elemental, ulti, cargado, que te habilita al saltar y un descendente, y luego salto descendente, y luego la segunda ulti con coste de 30 y otro descendente más, ya hiciste 4 descendentes, repetir el combo, al final va a ser sencillo, al final seguramente sea muy fácil. Un poquito más, este es el kit de Varesa, mucho mira, Phil, el arma, es un arma para ella que le da crítico, crítico, crítico y daño en descendentes, que otros carries de catalizador no pueden usarlo bien del todo porque depende de ciertas mecánicas que también tiene Varesa, como golpear, por ejemplo, con tu habilidad elemental o con un cargado y demás, cosa que otros personajes, como por ejemplo, se me ocurrió jugar una Citral y descendentes derretidos con Xiangling y no lo aprovecharía también ese arma, pero haré algunas cosas raras y jugaré alguna Citral y descendentes derretidos y algún otro personaje derretidos, descendentes o vaporizados con el arma de Varesa, porque sacaré el arma de Varesa. ¿Y os acordáis la Bárbara que hacía 300.000 por descendente, que estará por aquí en pantalla, gracias editores? Pues capaz veis una Bárbara haciendo 400.000 de descendente. Y me funarán también porque nadie puede hacerlo, y como no saben cómo realmente demostrar su impotencia o proyectar las cosas que no pueden hacer, pues intentarán funarme porque hago una cosa divertida y el resto, pues miñi miñi, el feo, el padre Gacre, miñi miñi. Pero bueno, como siempre, yo me río y luego lo convierto en contenido para vosotros. Un poquito más, dejaros un like, una buena opinión, suscribiros, dejaros un comentario para venir. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, mucha suerte en el banner de Varesa y chaito.